Para mí el documental de plataformas, la particularidad que tiene frente a, no sé, al documental, por ejemplo, de salas, que yo empecé haciendo documental de salas, pero la transición ha sido en documental de salas tú competías en festivales, pero te podías permitir el lujo de tener a gente en una sala de cine, que durante X minutos podían estar esperando a que pasara algo, tenías como unos tiempos, lo que te permite el cine, ¿no? Que a lo mejor hay una peli que al principio no te convence tanto, pero después se convierte en tu peli favorita porque se desarrolla. Documental de plataformas, claro, nosotros competimos no ya con otros documentales de plataforma, otros productos, sino ni con el mando a distancia, es decir, se compite con el móvil que todo el mundo tiene en casa. Entonces, el reto es mantener la atención, sobre todo en ese inicio. O sea, ¿cuántos hemos empezado a ver una película, una serie o un documental en una plataforma? Hemos dicho, no me convence. Entonces sí que afecta a la narrativa mucho, nos obliga en cierto modo a tener un potencial de enganche como muy, muy fuerte. Entonces ahí yo por lo menos entendí pronto que lo que tenía que hacer era usar mecanismos de ficción para atrapar a la gente en una historia documental. En un documental lo importante es respetar la verdad, y el mecanismo de ficción no es incompatible con la verdad para nada. Quiero decir, hay películas de ficción que son biografías, que te hablan de un suceso que fue real, pero que utiliza los mecanismos de ficción de la misma manera que yo, cuando empiezo una historia, me planteo un punto de vista, lo primero. Es decir, ¿cómo voy a mirar esta historia? En el caso de Locomía, por ejemplo, en vez de hacer el documental Wikipedia de primero hicieron esto, después hicieron esto, ¿no? y limitarme a contar lo que pasó, me di cuenta, por suerte, creo, pronto, de que la mirada era ese enfrentamiento por el poder, ¿no? Por el control de Locomía que había entre Xavi Font, creador de Locomía, y José Luis Gil, que era el creador, digamos, del grupo, de los derechos. Entonces, el primer paso es eso, es tener una mirada, un punto de vista ante la realidad que retratas, para que no se convierta en Wikipedia o en un documental, digamos, de la 2, con todo el respeto. O sea, yo también he hecho, pero el 2 es un documental como más cultural y de primero pasa esto, después pasa esto. Entonces, primero establecer un punto de vista y después, pues bueno, si los mecanismos de ficción ya sean aplicados al cine o a la literatura, han funcionado durante cientos o miles de años, ¿por qué no van a funcionar en el documental? Es decir, yo siempre me planteo, pues, cuáles son los 3 actos, los puntos de giro, cuál es el tema verdadero que vehicula toda la peli, que se vincula a los puntos de giro. Me planteo quiénes son los antagonistas, qué función cumplen los personajes, qué arcos hay. O sea, todo eso está siempre en el trabajo previo. Y ahí hay 2 tipos de documental. Uno es más fácil de aplicar, más fácil entre comillas, que es el documental de hechos pasados. Cuando ya ha pasado una historia, sí tienes la capacidad de mirarla y decir, vamos a ordenar esto desde una mirada dramática, desde una mirada narrativa. Y es mucho más difícil, pero también mucho más estimulante, hacerlo desde un documental de seguimiento, como es el caso de Alcaraz o de Carolina Marín, donde tienes que ir descubriendo un poco esa historia a medida que la grabas. Y todo ya es una escritura mucho más, que se produce mucho más en montaje. Pero al final es eso, es un documental, cuenta una historia, y para mí las maneras de contar una historia no es documental, la ficción, que sí, que son también categorías, pero es contarla bien o contarla mal. Y creo que contarla con mecanismos de ficción ayuda. Esto de encontrar el foco, el punto de vista en un documental, yo creo que es la decisión más difícil, precisamente porque elegir un punto de vista quiere decir dejar el resto fuera. Entonces, yo como lo trabajo normalmente es intento elegir un tema que sé que va a estar presente de manera recurrente en la vida de esa persona. Es decir, yo no sé qué va a pasar en concreto con Carlos, por ejemplo, que el tema era cómo maneja su
necesidad de ser feliz y, ¿no? y tener tiempo libre y vivir su adolescencia con el hecho de querer ser un número uno. Yo no sabía qué iba a pasar en concreto, pero sabía que iban a pasar cosas relacionadas con eso. Y a veces ese punto de vista no llega. En el caso, por ejemplo, de Carolina, de la serie documental de Carolina para Amazon, esto pasaron como 4 o 5 meses. También es importante que estos proyectos sean proyectos largos. O sea, son proyectos caros normalmente porque son proyectos que se graban en mucho tiempo. Porque claro, yo no puedo conocer a alguien y decir, voy a hacer tu historia sobre esto. Es que no te conozco, no sé cuál es tu historia. Entonces con Carolina, por ejemplo, fue a los 4 meses que yo solo tenía grabado como entrenamiento, como allá en el gimnasio, y era como decir, tío, aquí no tengo nada. Y hablé con el entrenador y le dije, oye, si vosotros, campeones del mundo, que soy súper exigente, lo que me dais este acceso, lo que vais a tener es un documental de ella que no llega a un volante, como algo absolutamente aburrido, necesito verdad, necesito algún tipo de acceso. Fernando lo entendió y ahí tuvieron una charla, me dejó poner las cámaras en una charla privada, y ahí fue cuando él le pregunta a Carolina si quiere ser una persona ordinaria o extraordinaria, y que eso depende de su esfuerzo. Y de pronto ahí, cuando le puso ese dilema, digo, ostras, esto va a la serie. Y después pasaron cosas súper fuertes, como el padre entró en coma, pasó una pandemia, y eran elementos que ya, hasta qué punto se puede prever una pandemia o una desgracia como la del padre Carolina, no, imposible. Pero sí que se pegaban a ese punto de vista que tú tenías previamente. En el caso de Alcaraz, el tema también necesitó, yo creo que de unos 4 o 5 meses para saber de qué iba el documental. Precisamente por lo que te digo, que si fallas ahí, la condena es grande, porque estás siguiendo una pista que te lleva quizá a algo que no tiene desarrollo. Entonces yo suelo estar muy atento y a conocer, hablar mucho con el equipo, con la familia, como saber mucho sobre la persona, y de pronto ahí localizar, decir, ostras, yo creo que el gran tema en este momento de su vida de Carlos era eso, que era un chaval de 21 años y que un chaval disfrutón, porque en el caso de Carolina como que eso no era un problema, ¿no? Ella el sacrificio lo lleva bien, pero en el caso de Carlos es un disfrutón de 21 años que de pronto es como, ostras, ¿cómo llevo yo estas dos cosas en paralelo? Y también al final, para mí es muy importante trascender la propia figura del retratado para hablar de algo más grande que el propio Alcaraz o que la propia Carolina, que en este caso era como, yo quería hacer un retrato generacional, que mira, en el New York Times hablaron de esto, que me gustó, sobre cómo la nueva generación, esta meritocracia, 24/7 que tenía la generación anterior, la de Ferrero y la del resto del equipo técnico, como que la compró la generación anterior, lo tenía súper claro, y de pronto esta generación, no solo Carlos, sino muchos más jóvenes, como que de pronto dicen, mira, yo voy a llegar hasta donde llegue mi felicidad. Entonces, bueno, la idea es poder, a partir de un personaje tan conocido como Alcaraz, por supuesto retratar su vida, quién es él, conocerlo, pero hablar de algo más. O sea, en el caso de Alcaraz, o la película que hice de la absoluta de la selección española también, que ganó el Mundial, realmente cuando tienes algo tan conocido por el público, no hay tanto miedo de esa incertidumbre de hacia dónde va a ir la historia. Porque al fin y al cabo sabes que, bueno, que has contratado a un narrador y a una productora con experiencia y que eso se terminará encontrando. Yo creo que esa incertidumbre se maneja peor, por ejemplo, en un caso como el de Locomía, que tú decías, ostras, sé que la gente puede entrar porque, ¿no?, le va a hacer gracia y un recuerdo así como simpático del grupo, pero ¿qué hay aquí detrás, ¿no? ¿Qué historia hay detrás? Y creo que esto pasa más, lo de manejar la incertidumbre, creo que pasa más con proyectos como más pequeños, que cada vez son más difíciles, por otro lado, de que las plataformas entren en ello. Y en cambio hay... O sea, me gusta decirlo porque bueno, que parece que todo el mundo va a lo seguro ahora, y Locomía fue algo que costó muchísimo vender, o sea, lo sé por los ejecutivos de Movistar, y costó mucho que saliera, y a día de hoy es lo más visto en la historia de la plataforma de no ficción. Es decir, que a veces dar la oportunidad a algo que no sea mega conocido puede ser un éxito. El acceso, yo diría que es la pieza fundamental para hacer un documental. Ya puedes ser tú el mejor narrador del mundo, que si no te abren las puertas, si esa persona no sale de verdad, si no te deja grabar, pues eso,
la chicha, ¿no? La realidad de su vida, no vas a hacer nunca un buen documental. Entonces el acceso es lo más importante de todo. ¿Cómo se consigue el acceso? Pues yo ahí la verdad es que creo que me ha venido muy bien la carta de Cádiz, tío. Creo que me ha venido muy bien como esta persona que se ha criado como mucho en la calle, que tiene capacidad de relacionarse como bien con la gente y hacerme colega. O sea, yo tengo muy buena relación no solo con Carlos, sino con todo el equipo a día de hoy, con Carolina, con Fernando. Es decir, yo por eso digo que necesita un tiempo también, porque necesitas pasar tiempo con ellos, hacer tus bromas, conocer a su madre, conocer su casa. Es como convivir un poco y buscar esa conexión. Sí, es verdad que yo creo que el peligro de ser abducido por el personaje y de no ser crítico con el personaje, o sea, es más real cuando, pues no sé, si estás haciendo un documental sobre cloacas del Estado, es más jodido, porque ahí cada uno te va a dar su versión y estás haciendo sobre un chaval de 21 años que juega al tenis, no pasa nada, porque el chaval te quiera contar su versión. Ya de todas maneras la cámara, las entrevistas son una parte, pero hay otra que tú le grabas y le grabas y le grabas y él a veces no sabe ni que le estás grabando o no es consciente y la verdad termina saliendo. Es decir, a mí eso entiendo lo que dices del peligro de la cercanía, pero creo que bueno, que eso tiene que ver con casos como muy concretos. Yo empecé haciendo animación, efectivamente, y me encantaría de alguna manera terminar haciendo animación. Es decir, para mí, o sea, soy un amante del género total. ¿Y cómo me ha influido en el tipo de documental que hago? Yo creo que me ha marcado, pero al 1000%. Es decir, el primer documental que escribo fue 30 años de oscuridad, que fue en el que luego se basó la trinchera infinita. Estuvo nominado a los Goya, que funcionó muy bien y ese documental era un documental de animación. Por eso hice yo la transición de la animación al documental, porque yo hacía animación y era como, ostras, pues un guionista de animación haciendo algo que va a ser de animación. ¿Cómo me ha influido? Pues ese documental, por ejemplo, lo escribí al 100 como si fuera un guión de ficción, con un formato de guión de ficción, asegurándome que los entrevistados decían efectivamente aquello que estaba escrito y sabiendo que lo que estaba escrito era verdad, pero escrito totalmente con formato de un guión de ficción. Y entonces mi aproximación al documental tiene que ver con la mirada de una persona que venía de 10 años, porque no fueron pocos, de controlarlo todo. Y ahora mismo en el documental intento tener un equilibrio entre la parte mía loca, super freak controller, de que quiere que todo tenga un porqué, que cada corte tenga un porqué, que cada personaje tenga un porqué, con el flow y la apertura a la realidad que se necesita y la cintura que se necesita cuando se hace documentales, de estar abierto a que todo cambie y a que todo pueda dar un giro. Pero bueno, los giros y los cambios también se manejan mucho mejor cuando tienes controlada la historia. Los documentales de seguimiento, una vez que tengo el punto de vista claro, sí que escribo hasta donde puedo escribir. Es decir, yo no sé qué va a pasar después en Wimbledon, ni sé qué va a pasar a final de temporada. Es decir, escribo un planteamiento y un foco y un punto de vista y a partir de ahí vas reescribiendo durante todo el proceso. Es decir, ha pasado, pues gana Wimbledon, ¿cómo lo contamos? ¿En qué aporta esto a la narración que estamos desarrollando? Y en el caso de documentales pasados, ¿no? Pues como lo comía, documentales que ya han sucedido, ahí sí que lo escribo pues como escribiría un guionista de ficción una biografía. O sea, con todos los beats, con los puntos de giro, con una estructura perfectamente... O sea, son guiones de, no sé, 30 folios, una cosa así. O sea, no son guiones cortos. Y sobre ese guión, después empiezas a ejecutar la historia. ¿La ejecutas como si fuera una ficción? No, porque durante la propia entrevista, de pronto, aunque has hecho pre-entrevistas, aunque conoces el tema, hay algo que te sorprende y vuelves a reescribir el guión, ¿sabes? Pero sí que lo escribo, o sea, punto por punto de lo que pasa el documental, pero a la vez, y esto es importante, como dejándome sorprender y dejando que las cosas pasen y sabiendo, y yo, el que trabaja conmigo, es lo primero que le digo, que podemos entrar con una visión. Ahora estoy, por ejemplo, con una estructura un poco así particular que quiero defender, pero que si después no funciona o hay que cambiarlo todo, pues lo cambiaré, no hay problema.
Sí, como espectador, yo creo que el documental que de pronto me hace clic en la manera de mirar a los documentales fue Searching for Sugar Man, que ahí yo vivía en Nueva York y me acuerdo que me fui al cine, pero o sea, absolutamente sin ningún tipo, era para ver un documental que en un principio me daba una pereza máxima y salí del documental diciendo, ostras, es que es una peli, o sea, es que tiene unos giros increíbles, que la construcción de los personajes increíbles, que, o sea, como que ahí, y después Man on Wire, muchos documentales de esa época, como que, ¿no?, empezaron a aplicar esto que digo de los mecanismos de ficción al documental. Entonces digo, ostras, qué guay como poder tener algo, por un lado, tan construido, por otro lado, de verdad. Ahí salí como muy impactado y yo creo que el proyecto, o sea, los que como espectador disfruto más y todavía no he tenido la suerte de que me toque como director, es abrir un disco duro, una caja de VHS y encontrarte ahí como grabaciones y grabaciones y grabaciones sobre algo que tenga eso, que tenga una historia interesante. Hay un documental en HBO de la primera estafa piramidal que hubo de teleoperadores en Estados Unidos, que era, creo que era en los 90, y los tíos se graban y se graban y se graban. Entonces, claro, tú estás viviendo una historia de los 90 con estos tipos que eran todos unos mega personajes, pero desde el propio archivo. Aquí en España es muy complicado eso porque no nos grabamos. Empezaron a grabar hace poco, ahora, ¿no?, hace una década, los chavales así con los móviles, pero es difícil encontrar un documental puro de archivo. Hace poco escuché una cosa que sí que me gustó mucho al respecto, que era que en ficción el rodaje era más difícil que en el documental, pero que sin duda la edición en el documental era muchísimo más difícil que la ficción, porque al fin y al cabo la ficción tienes 3, 5, 7 tomas y bueno, y vas como cuadrando aquello, ¿no?, que es difícil, por supuesto, pero en documental es que muchas veces no sabes de qué va la historia. Yo he llegado a tener proyectos de 400 horas para 1 hora y media, ¿eh? Entonces tú en 400 horas puedes conseguir que el tipo sea listo, que sea tonto, que sea de izquierda, que sea de derecha, que tú puedes perfilar. Es tan maleable ese material que todo depende de la edición. Entonces, igual que te digo que voy súper preparado al rodaje, porque como guionista me comía directores que era como grababan y de pronto eran como, venga, ahí tienes todo el marrón de cuadrar una historia, y eso a mí no me parecía bien como guionista, intento no hacerlo a los guionistas que trabajan ahora conmigo, pero sí que en última instancia el papel lo soporta todo y hasta que no, quiero decir, tú tienes un desarrollo con un personaje que después de la entrevista y después de la grabación dice, mira, esto no tira. Y de pronto es una escena que te crea una estructura que ya no se soporta sin esa escena, ¿no? Entonces tienes que, o sea, la edición es todo y es muy, 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 o sea, es muy, muy, muy laboriosa y por otro lado es muy creativa. ¿Me apetece hacer ficción? Sí me apetece. Sobre todo porque cada vez estoy como que la parte, digamos, o sea, como que me lo sé el documental, o sea, tengo una sensación ya de oficio, ¿no? Y me apetece mucho la cámara, que esto es verdad que el documental tiene la limitación de que muchas veces en un docu de seguimiento no es que tú digas lo grabo desde aquí o lo grabo desde allí, sino donde te pille muchas veces tiras y ya está. Entonces eso, la parte de trabajar con actores y con cámaras sí que me apetece. ¿Qué pasa? Que también a la vez estoy en un momento muy dulce donde me vienen proyectos muy chulos a nivel documental. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es escribir así ficción tranquilamente, desde una libertad absoluta de saber que no me tengo que ganar la vida con eso. Y mientras, pues voy haciendo documentales, que ahora empiezo una nueva película con Netflix, grabo ahora en una semana. Así que bueno, sí es una aspiración, pero creo que también yo por lo menos me he hecho una de esas revisión de esquemas de decir, ostras, no, ¿sabes? Todos nos hemos educado en que está el corto, el documental, la ficción, como si fueran clases sociales. Y es raro, ¿no? Porque en literatura tú no dices, ostras, Borges era un patata, ¿no? Porque Borges solo escribía cuentos, tío. Cortázar, los cuentos de Cortázar, a ver cuando saca una novela. O sea, hay algo ahí como que yo creo que tiene que ver con una tradición heredada en que los documentales eran de una manera y los cortos no tenían circuito comercial, pero al final es contar la historia, si te digo, ficciones, entre una ficción mala y un buen documental, me quedo con un buen documental, sin duda.